Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Mientras tanto, Sor trajo a Jun para que recogiera la sopa de fideos que habían pedido. Después regresaron a la oficina. Al regresar a la oficina notaron que ninguno de los demás empleados había regresado. Decidieron comer en la cocina. Sor no dijo mucho, se concentró en revisar sus correos electrónicos que había traído. Pisor, ¿no te estás comiendo las albóndigas?, preguntó Jung al ver el montón de albóndigas en el plato de Sor. La cantidad no había cambiado desde que las sirvieron. No me gusta, no las como. Entonces, ¿puedo comerlo? Anda, si no te los comes, los vas a tirar a la basura. Mejor dámelos para que no se desperdicien. Compré esta sopa de fideos. Pedirla sin ofrecer nada a cambio parece un poco cruel, ¿no?, dijo Sor con tono burlón. Jung inmediatamente hizo pucheros al escuchar eso. Eres tan tacaño. Sor ignoró la queja, se levantó, cogió su tazón y se dispuso a darle las albóndigas. Jung observaba con visible pesar, con la mirada fija en las albóndigas, como si fueran su tesoro más preciado. Sor lo notó y sonrió con picardía. Se inclinó sobre la mesa, hacia Jung, y seguía mirando el tazón con anhelo, y de repente le robó un beso. Sus labios presionaron los de Jung ligeramente. Se quedaron allí el suficientemente tiempo para dejarlo atónito y paralizado, enderezándose antes de que Jung pudiera procesar lo sucedido. Sor dejó caer las albóndigas en su tazón. Si fueras inteligente te darías cuenta de que lo que quiero a cambio no es difícil de entender. Usa algo de lo que has aprendido. Ser mi estudiante debería enseñarte al menos esto, dijo Sor con una sonrisa. Cuando Jung finalmente recuperó el conocimiento, miró a su alrededor con nerviosismo para asegurarse de que nadie hubiera presenciado ese momento. Solo cuando estuvo seguro de que ni siquiera la cocinera estaba cerca, suspiró aliviado. Sor, eres tan malo, pagarás por esto. Por la tarde, cuando llegó la hora de volver al trabajo, Sor no volvió a molestar a Jung, y Jung pareció corresponderle, concentrándose por completo en ayudar a James con sus tareas. Sin embargo, parecía que el trabajo no iba a terminar pronto, aunque ya era más de las 5 de la tarde. No había señales de que las tareas que estaban realizando terminarían pronto. Jung, puedes regresar primero. Podemos terminar esto nosotros mismos, dijo James. Aunque su actual aspecto desaliñado, su cabello habitualmente liso, ahora era un desastre. No reflejaba la imagen encantadora y galán. Está bien, Pi, no haré nada, aunque regrese. Mejor me quedo y ayudo, respondió Jung con seriedad. Sor miró de reojo a quien se ofrecía a quedarse. Cuando Jung lo miró a los ojos sin querer, Sor le dio una mirada coqueta. Sor volvió a concentrarse en el trabajo que tenía delante y de vez en cuando, sin embargo, al oír a James y a Jung hablar, no podía evitar mirarlos de reojo. Sor no entendía qué le sucedía, pero desde aquella noche se sentía más cerca de Jung. Claro que su cercanía física ya era innegable, pero esto era algo diferente. Se trataba de sus sentimientos. Después de un día largo de trabajo, Jun salió de la oficina. Oye, hay un hombre allí llamándolo. La mujer señaló un auto que le resultaba familiar. Jun abrió los ojos de par en par, confundido, preguntándose por qué lo llamaba Pisor. Se quitó los audífonos justo a tiempo de oír el fuerte bocinazo del auto de Sor que pasaba por la calle. Sube al auto, ¿te vas a quedar ahí parado?, gritó Sor. Jun se giró rápidamente para agradecer a la mujer antes de apresurarse a subir al auto. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.